Proverbios capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 20 hasta el versículo 35. Yo leo para ustedes. Usted me sigue con su vista. Dice la palabra del Señor: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es la que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. No tienen en poco ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido, pagará 7 veces. Entregará todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multipliques los dones. Estamos en la sección de Proverbios, como ya saben. Es una sección que empieza desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7, y Salomón prácticamente utiliza todos estos 3 capítulos para hablar sobre la impureza sexual. En el capítulo 6, del 1 al 20, introdujo otros temas. Nosotros hablamos porque ese cambio de tema en ese momento. Pero a partir del versículo 20 que leímos hoy, retoma esas advertencias con respecto a la pureza sexual. Con los 6 capítulos que prácticamente ya hemos visto, Salomón nos ha enseñado la sabiduría divina para que un hombre sea íntegro, trabajador, equilibrado, desea que un hombre sea benévolo, que sea cuidadoso de su lengua, consagrado. Hemos aprendido a ser puros, sabios, al uso correcto del dinero. En fin, Salomón está describiendo cómo es la vida de un hombre de Dios o como una mujer de Dios. Pero uno de los aspectos, como ya hemos visto, donde Salomón se enfoca mucho para que su hijo sea sabio, es con respecto al el tema de la sexualidad. Que tenga dominio propio, que no malgaste sus fuerzas, que no gaste sus recursos innecesariamente, que su hijo no maltrate su honorabilidad, que no dañe su futuro dándole rienda suelta a las pasiones de la carne, que se guarde con integridad para el Señor, para su futura esposa, y una vez casado con ella, le sea leal a ella. En eso es donde Salomón enfoca más los consejos de los proverbios del 5 al 7. La sección que acabamos de leer tiene 3 divisiones naturales. La primera, obviamente, Salomón retoma la insistencia de escuchar el consejo de los padres, el consejo de quien nos instruye. Puede ser que tengamos padres sabios, instruidos en la palabra del Señor, que constantemente nos aconsejan, basados en la palabra del Señor. La advertencia siempre es: oye, hijo, el consejo de tus padres. Digamos que, yo no nací en una familia donde precisamente mi papá fue instruido o mi madre fue instruida en la palabra del Señor, y ¿cómo que cree usted que yo deba escucharlo? Bueno, en primer lugar, siempre hay sabiduría, a pesar de que no sean cristianos. No es precisamente la sabiduría basada en la palabra del Señor. Pero Dios nos protege colocando a alguien que hace esa función. Siempre. O fue una abuela, o fue un tío, o fue un familiar, o fue un vecino, o fue alguien cercano a la casa, o cuando llegamos a la iglesia, alguien nos instruyó, nos aconsejó, y nos aconseja siempre basado en la palabra del Señor. Lo que nos dice entonces el proverbista es: escúchenlo. Escuchar ese consejo sabio nos da disciplina en la pureza sexual.
Esos son los versículos 20 al 23. También los versículos 24 al 25 nos hablan acerca de cómo desarrollar la inteligencia o la astucia para la pureza sexual. Y en tercer lugar, del 26 al 35, advertencias que promueven la pureza sexual. ¿Por qué debemos tener cuidado? Vamos a la primera parte de una vez. Disciplina para la pureza sexual, escuchando el consejo de los padres. Una vez más, varias lecciones en estos 3 versículos. La primera, versículos 20 al 23. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre a tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Primera lección en estos 3 versículos. Salomón presupone algo al hacer este tipo de consejo a su hijo sabio y obviamente el Señor permitiendo que esté registrado para nosotros. ¿Qué es lo que vemos en primer lugar que presupone Salomón al decir al hijo, para nosotros, oye a tu padre? Bueno, presupone que los padres instruyen. Es imposible que los hijos sigan instrucciones que nunca se les han dado. Esto es por primer lugar para nosotros los que somos padres y tenemos hijos. Los padres instruyen. La responsabilidad principal, primaria, de la instrucción de los hijos o del levantamiento de ellos en el temor del Señor es de los padres. Es cierto, gloria a Dios, si tenemos un pastor que nos puede ayudar, pero ellos son complementos en la enseñanza que nosotros le damos en casa. Gloria a Dios cuando el hijo puede escuchar la predicación o la instrucción de un maestro de la iglesia, de un pastor de la iglesia, y él puede decir, eso me lo enseñó mi papá o me lo enseñó mi mamá. Nosotros debemos recordar que Pablo, el apóstol Pablo, le recordó a Timoteo con respecto a su propia fe para que la viviera, que él también había aprendido eso de su abuela y de su mamá. Se cree que quizás el papá de Timoteo no era creyente o de repente no estaba vivo. Pero el punto es que Pablo pudo apelar a la enseñanza fiel, leal que le dio su abuela y que le dio su mamá, y que él le dijo, mira la fe que hubo en ellas y que era una fe no fingida y que él había visto esa fe también en él. Entonces lo primero es que los padres instruyen. Es necesario que nosotros comprendamos la responsabilidad nuestra en la instrucción de nuestros hijos. Instruir, corregir, disciplinar es responsabilidad nuestra. Se debe decir de nosotros como Dios dijo de Abraham en Génesis 18:19. Porque yo sé que Él mandará a sus hijos y a su casa después de sí a que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Entonces se les dice a los hijos, oye a tus padres, hijos, si eres hijo, oye la instrucción de tu padre. ¿Por qué? Porque ellos te van a prevenir, te van a guardar de la inmoralidad sexual. Segunda lección. Dios diseñó a la familia de tal manera que los hijos necesiten a los padres, no solo para la alimentación, no solo para la educación y para la provisión, también para que anden en el camino o para que le enseñen el camino en que deben andar. Los hijos, aquí los que son hijos o viven todavía con sus padres, tienen que reconocer o entender que Efesios 6:1 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre porque es el primer mandamiento con promesa. El hijo sabio no infla o no hincha su corazón pensando de que porque él puede manejar la tecnología mejor que su iletrado papá o mamá, entonces no tiene por qué escuchar a sus papás. El hijo sabio no hace eso. Tercera lección, como dice el mismo proverbista en el versículo 21. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán. Atarlos al cuello como un adorno. Cuando yo leía ese versículo, pensaba en ese versículo, la imagen que se me venía
Ustedes han visto, seguro han visto a estos, entre comillas, artistas, como los reggaetoneros, como los raperos, o cualquier otro artista que son extravagantes en cuanto al uso de cadenas. Yo conozco a alguien que esta persona tiene dinero, pero no pierde la oportunidad para tener una cadena de oro así grande. No sé cómo en estos tiempos todavía la carga. Y se abre la camisa, o sea, siempre tiene la camisa así abierta para que la gente note que tiene una cadenota de oro o las pulseras y todo esto. Bueno, el hijo sabio no se adorna tanto con collares, relojes, cadenas, sino que se adorna con las diademas dignificantes que están representadas en las instrucciones de su padre. Con eso se adorna el hijo sabio. Y no precisamente con pulseritas, cadenitas, sino que él oye a su sabio padre, a su sabia madre, y adorna su vida con eso. Cuarta lección: un hijo sabio medita en los consejos sabios de sus padres, porque ellos son luz para su camino. En un mundo que cada vez es más oscuro, que la gente no sabe ni para dónde va, que ya la gente no sabe si es hombre, mujer, si soy animal o soy de género humano, si soy extraterrestre o soy terrestre, donde la gente no sabe ya en qué cosa, en qué locura o estupidez que se le ocurra a cualquier persona ahorita de la farándula. El escuchar los consejos sabios de un padre piadoso es precisamente la luz que necesitamos para andar. Entonces esas son las cosas que podemos aprender. El hijo sabio escucha porque las instrucciones de su padre sabio, basadas en la palabra del Señor, lo instruyen en el camino de la vida. Número 2, dije que eran 3 puntos. Segundo punto, inteligencia para la pureza sexual. Versículos 24 al 25. Para que te guarden de la mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. ¿Por qué el hijo sabio, o qué es la meta, qué es la bendición que obtiene un hijo sabio que escucha las instrucciones de su papá o de su mamá? Lo van a librar de la mujer extraña. Y nosotros ya vimos también que aquí, a pesar de que se habla de una mujer, se personifica a una mujer, así como en los primeros proverbios se personifica la sabiduría como una mujer. Entonces cada vez que vemos la mujer, significa que es una mujer, pero también que son todos los pecados de inmoralidad sexual. Ella representa toda inmoralidad sexual, sea que se hace con otra persona o sea que se haga en privado, la autosatisfacción. Escuchen lo que dice la Biblia. Se lo podemos corroborar los que estamos casados. Que si tú, jovencito o jovencita, te guardas del pecado de la inmoralidad sexual, el día que te cases, experimentarás un gozo que nunca experimentará alguien que no se guardó sobre los pecados de inmoralidad sexual. Eso te lo promete la Biblia. Eso es algo que algunos creyentes que ya obviamente llegaron a su vida, fueron alcanzados por el Evangelio en un periodo, digamos, ya de adulto, que tuvieron un recorrido que al mirar al pasado siempre se lamentan, te lo dirán con lágrimas. El disfrute, el gozo de haberse guardado en la vida con respecto a los pecados de impureza sexual, es un gozo que no tendrá alguien que sí ha cometido todo este tipo de pecado. Así que esa es la importancia de escuchar el consejo del Padre. Se habla aquí entonces de la mala mujer. ¿De cuál mujer nos va a guardar? Ojo, también dijimos cuando empezamos esta serie que aunque se habla de la mujer, porque es el rey Salomón enseñando a sus hijos,
y por eso habla de mala mujer, nosotros, la hermana, la dama, puede ponerle el hombre malo, el hombre extraño. ¿Qué hace? ¿Cuál es la característica de esta persona? Se le advierte para que él evite la astucia de la mujer con su salamería que intenta envolver a su víctima. Ella es, te guarde de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. ¿Cuál es la característica de esta persona? Tiene un lenguaje insinuante. Es una persona aduladora. Tenga cuidado con los aduladores. Es una manera de envolver a la otra persona. Los lisonjeros. Profesan el amor más profundo, pero solo buscan la satisfacción de sus pasiones detestables. También dice, guárdate del atractivo físico. Porque dice, no codicies su hermosura en tu corazón. La belleza física no es mala en sí misma, ¿verdad? Si alguien es físicamente, estéticamente, ¿verdad?, muy bonito, muy atractivo, muy atractiva, bueno, ¿qué quieres que haga? Si me hizo Dios. Es la cruz que me tocó cargar. ¿Verdad? No pasa, no se puede poner una bolsa, ¿verdad? Soy muy hermoso, soy muy hermosa. Y no me miren. Aunque el Señor pueda bendecir a alguien con esa, según los estándares de la sociedad donde estemos, belleza, lo cierto es que la mujer piadosa o el hombre piadoso sabe manejar a la luz de su palabra, de la palabra del Señor, la belleza, y nunca lo usará, la belleza física me refiero, nunca lo usará como una fuente de tentación para hombres. Y de guardarse de ser alguien que propicie, por ejemplo, en la mujer, a un hombre que viole la ley, provoque la ira de Dios, al ser una fuente de tentación para que ese hombre viole la ley de Dios. Igual un hombre, aunque por supuesto no significa que las mujeres no puedan ser atraídas por la vista, los hombres, hay otra forma en que los hombres son seductores con respecto a la mujer, sobre todo con el poder, ya sea de dinero, ya sea de lo que sea. La instrucción entonces es que aunque una persona pueda ostentar de belleza física si se quiere, esta persona cultivará la belleza espiritual de tal manera que exaltará más que lo físico y lo externo, que por cierto es efímero. Todos saben que pronto la piel lozana se va perdiendo, lo saludable, el aspecto joven, el cuerpo esbelto, el brillo del cabello. Si Dios permite que esas cosas se puedan obtener en una etapa de la vida, todos saben que esas cosas cambian. Más tarde que temprano, tengas mucho dinero, vayas al gym, tengas la dieta que tú quieras, cómprate la ropa que puedas, si es que pudieras, gasta en cremas, en tratamiento. El tiempo pasa y se va a evidenciar. Por eso es que preocuparse principalmente de la belleza externa es una necedad. Las cosas pasarán. En cambio, eso con respecto a la mujer sabia, cuando ella ostenta de una belleza externa. En cambio, la mujer impía es alguien que no está sujeta a Dios, no tiene pudor, no tiene recato, es fuente de tentación para los hombres. Lo cual nos hace preguntarnos algo, hermanos. ¿Cómo se desarrolla la piedad en la vida cristiana de tal forma que la mujer o el hombre extraño no sean una fuente de tentación con su belleza externa y sus ojos seductores? ¿Cómo desarrollamos una piedad? Bueno, dos cosas. Número uno, con la sabiduría divina se aprende a mirar a esa persona como Dios la ve.
con la sabiduría divina registrada en las Escrituras, se aprende a mirar a las personas, sobre todo a ese tipo de personas que son muy atrayentes físicamente, como Dios los ve. ¿Y cómo los ve Dios, hermano? Los ve como una persona que lleva una superficie bella, pero que está cubriendo llagas virulentas de la lepra de la inmoralidad sexual. Así los ve Dios. Le vuelvo a repetir, con la sabiduría divina tú vas a aprender a esa persona que te es atrayente o que causa tentación, sea hombre o sea mujer. Cuando aprendes a mirarlo como Dios lo ve, lo verás como una persona que en la superficie es muy bella, pero que cubre simplemente las llagas virulentas de la lepra de la inmoralidad sexual. Debes evitar, en segundo lugar, no solamente debes evitar caer en las garras de aquel que te quiere atrapar en la inmoralidad sexual o de aquella que te quiere atrapar de la inmoralidad sexual, sino que en el fondo reconocer que el problema está en el corazón propio, porque así lo dijo el Señor Jesucristo. Las fornicaciones, los adulterios, las cosas, el problema salen del corazón del hombre. Debes cultivar una vida de santidad verdaderamente que el Señor demanda. Y número 3, el último punto, tercero y último punto, versículos 26 al 35, advertencias que promueven la pureza sexual. 26. Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan, andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen. Así el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que lo tocare. No tienen en poco el ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido, pagará 7 veces. Entregará todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma al que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multipliques los dones. ¿Cuáles son las advertencias? Primero, que dice el primer versículo, el hombre, a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan. Es una imagen para hablar de que los pecados de inmoralidad sexual conducen irremediablemente hacia la pobreza. ¿A quién le gusta la pobreza? Yo estoy en la pobreza porque Dios me tiene ahí, pero no es que me guste. A nadie le gusta la pobreza. Todos al considerarnos que estamos en esa situación, ¿verdad? Lo máximo que queremos es tratar de salir de esa condición. Pero el punto es que los pecados de inmoralidad sexual llevan irremediablemente a la persona a la pobreza. Cuando no frenamos nuestras pasiones con el poder santificante de la palabra de Dios, la oración, el congregarnos, entonces somos propensos a desbocarnos en esa loca carrera desenfrenada hacia nuestra propia destrucción. El inmoral, la persona inmoral, están sus ojos tan cegados y su pasión tan desbordada que será capaz de dar todo lo que tiene con tal de satisfacer su deseo. Lo conduce, mire, porque hay mujeres que entregan sus hijos, su matrimonio, su honorabilidad, su reputación, y hombres que hacen exactamente lo mismo con tal de satisfacer su deseo desordenado. Su iglesia, su Dios lo entregan. Toma, pero no me importa. Sacrifican a la familia, lo que sea. La pobreza, la inmoralidad sexual conducen, esa es la primera advertencia, conducen a la pobreza irremediablemente. Cuando la pasión doblega el alma de aquel que no supo refrenarla, no importa las consecuencias desastrosas que va a sufrir, esa persona ya está entregada. Y eso es lamentable. Segunda advertencia. El hombre, la mujer que se entrega a su inmoralidad sexual, a la lujuria,
no solo dañará su propia economía, sino que va a ser castigado duramente, juzgado duramente. Dice ahí, no tendrá perdón, no perdonará aunque aumente los dones. La Escritura está llena de referencias y advertencias para que nosotros evitemos eso. Sodoma y Gomorra. Juicio de Dios desde el cielo, su pecado principal era la inmoralidad sexual. Fue un castigo ejemplar que nunca debemos olvidar. El derrame de la ira de Dios sobre los pecados de índole sexual. Ofni y Fines. ¿Saben quién es Ofni y Fines? Hijos del sacerdote Elí. Elí no hacía nada. Elí se hacía la vista gorda. Y por mucho tiempo se burló, se aprovechó de su posición. Ellos se aprovecharon de su posición, eran los sacerdotes herederos de la línea levítica. La ley humana no hizo nada, o las personas encargadas tenían que haber hecho algo, no lo hicieron. Dios sí lo hizo. ¿Qué hizo Dios? Los mató a los dos. Y se lo dijo al papá antes de hacerlo. Amón, primer hijo de David. David no refrenó a la lujuria de su hijo. ¿Qué pasó con Amón? Lo mató su propio hermano también. Salomón, David, reyes de Israel. A Dios no le importa quién eres tú. No, tú sabes que mi posición, tú no vas. Vamos a encubrirlo, vamos a pasarlo por alto. Dios no. Dios no hace acepción de personas. Ahí se aplica ese versículo. Dios no hace acepción de personas para juzgar, sea quien sea. La persona entonces que se deja atrapar por los pecados de inmoralidad sexual sufrirá muchos castigos. Castigos que Dios va a hacer porque providencialmente usará cosas para castigar. Porque Dios aborrece el pecado de la inmoralidad sexual. Por cierto, nadie puede decir, es que yo no puedo sofocar este fuego de pasión que está dentro de mí. Será mejor que lo sofoque, porque más difícil es sofocar el fuego de la ira de Dios. Ese es imposible de sofocar. Será mejor que lo sofoque, para no sofocar el de la ira de Dios. Otra advertencia dice, tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan, andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen. Esto es una advertencia, hermanos, a que no juguemos al fuerte, al hombre fuerte, a la mujer fuerte, con el tema de las relaciones con el sexo opuesto. Hermanos, Dios diseñó a los hombres y a las mujeres de tal forma que si un hombre y una mujer, si no son familia de sangre, me refiero, comparten mucho tiempo juntos y comienzan una amistad, entre comillas, lo más seguro es que el deseo sexual surgirá. No le hablo a las hermanas de la iglesia, pastor. Háblele con mucho respeto. Como hermanas, dice la Biblia. Como hermanas. A las jovencitas como hermanas, a las ancianas, diciendo a las mayores, como a madres. Con todo respeto, con toda santidad. Eso es algo muy importante que dentro de la iglesia debe haber. Un cuidado respetuoso de los hombres hacia las mujeres y de las mujeres hacia los hombres. Evite el toque. El toque está agarrando a las personas. Si no es necesario, evite el beso. Te va a dar COVID. No estamos diciendo que no debemos hablar. A veces, obviamente, mi esposa tiene buenas amigas, buena confianza. Participamos, pero en un cierto sentido, el nexo sigue siendo ella. No es que no le hablamos a las hermanas o un hermano no debería, pero esa cuestión de que mi amiga, yo soy hombre, mi amiga que no es mi esposa,
mi amigo, que no es mi esposo, deben evitarse. Deben evitarse. Porque la Biblia dice, no juegues al fuerte. No puede andar el hombre sobre brasa sin que sus pies se quemen. Debemos tener cuidado de ser autoconfiados, ¿no? Es mejor que digan aquí huyó que aquí murió, ¿verdad? El adúltero, hermanos, tarde o temprano sufrirá. La adúltera tarde o temprano sufrirá. Sobre todo cuando el otro cónyuge se dé cuenta. Y siempre se dará cuenta. Tardará. Algunos son más hábiles para mantener su pecado en secreto. Pero la Biblia dice, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. ¿Y qué sucede cuando lamentablemente surgen este tipo de pecados? Reproches, dolores, lamentablemente divorcios, sufrimiento de los hijos, vergüenza a la iglesia de Cristo, reproche contra el evangelio, venganza del cónyuge, etcétera, etcétera, etcétera. Porque el suelo somos el furor del hombre, 34, y no perdonará en el día de la venganza, no aceptará ningún rescate, no querrá perdonar, aunque multiplique los dones. Hermanos, el adúltero o la adúltera llevará su vergüenza mientras viva. Sí, Dios perdona. Sí, hay perdón en la familia, en las iglesias. Es muy difícil que la gente olvide o que tú no te recuerdes lo que hiciste. La vergüenza se lleva de por vida. Eso es un dolor que el adúltero, lamentablemente, como la Biblia es considerado un mentecato, un tonto, un estúpido, que actúa sin pensar. Le irá peor que el ladrón que roba, dice el proverbio. Le irá peor. Aunque las leyes de hoy, hermanos, castigan a los ladrones, las leyes humanas, castigan a los ladrones y liberan a los adúlteros, al Señor no se le escapa a nadie. El Señor sí vengará. Aplicaciones, para terminar. Escuchemos las advertencias de la palabra del Señor. Las Escrituras son como un Padre amoroso. De hecho, es nuestro Padre amoroso advirtiéndonos contra este insidioso pecado. Que de alguna forma estemos grandes, seamos adultos, jóvenes, adolescentes, está al acecho ese pecado. Que el Señor nos guarde. Ten cuidado, no te la dejes al fuerte. Tengamos cuidado con lo que vemos. Las conversaciones, las amistades, todas estas cosas. Si tú, mientras yo hablo, puedes ser consciente de que has pecado en cualquiera de estos de pecados de índole sexual, quiero que sepas, como dice la Biblia, que es un pecado gravísimo. Que la ira de Dios se provoca por eso, pero que en Cristo hay perdón. Ven a Cristo. Arrepentimiento y fe. Y la Biblia dice que hay perdón del Señor. Probablemente algunas consecuencias las llevarás. Algunas consecuencias de tipo sociales. De tipo de dolor que le causaste a tu esposa, a tu esposo, o a la familia, o algunas cosas que puedes estar sufriendo. Pero la culpa por el pecado no la redime absolutamente nada, ni que multiplique los dones, ni que pague 7,000 veces, como dice el proverbio. Solo la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Puedes venir a Cristo y tener restauración en Él. Y a venir a Cristo vas a recibir dos gracias. La primera, que obviamente perdón, y la segunda, que con el poder y la gracia de Cristo podemos vivir libres a la esclavitud del pecado. Es mentira de que es un pecado de que tenés que entregarte, ya no, yo no puedo hacer nada, ya estoy listo. Eso es falso. La Biblia dice que Cristo nos ha liberado de la esclavitud del pecado y podemos vivir de ahora en adelante en pureza y santidad, sobre todo en pecados de ese tipo. Amén. Cristo ofrece el perdón
y la gracia para seguir adelante. E inclusive, aunque las consecuencias, si hoy las sufrimos duramente por haber caído en estos pecados terribles, en Cristo Jesús se puede comenzar de nuevo. Y gloria a Dios por eso. En Cristo Jesús. No en tu resolución, no en tu poder para alejarte del mal. Hay gente que viene y destroza el teléfono, parte el televisor, pero el problema no era ni el televisor ni el teléfono. El problema era tu corazón, el cual en el nuevo pacto Dios promete: te daré un nuevo corazón de carne para que andes en mis leyes. Y así venir a Cristo y tener esperanza solo en Él. Amén.